Solo 45 minutos, de las 17:15 a las 18:00 horas de ese mismo día. Sus únicos actos de gobierno fueron tomar protesta y nombrar a Victoriano Huerta secretario de Gobernación, para después presentar su renuncia y que éste accediera a la presidencia por mandato constitucional. Miguel Alemán Valdés 1946-1952. Con la llegada de Miguel Alemán al poder presidencial se inicia el civilismo posrevolucionario, con una muestra de que la estabilidad política se había consolidado y se había superado ya la etapa del militarismo, anunciándose el acceso al poder de una joven generación de políticos que no habían participado en la lucha armada revolucionaria. Por lo anterior, aun cuando se había propuesto como meta la democratización del país, Alemán hubo de iniciarse hacia una moderna forma de autoritarismo, puesto en práctica por medio de 3 líneas de acción: A, sometimiento de los gobernadores a la disciplina política presidencial; B, eliminación de la izquierda en los sindicatos; C, expulsión de los elementos comunistas del PRI. El incremento de los políticos que se hacían millonarios, gracias a los jugosos contratos que ganaban en el gobierno, también fue escandaloso. La devaluación del peso y la subsiguiente crisis, fue el resultado de su mandato. En su período se propagó la epidemia de fiebre afosa que afectó al ganado vacuno. A pesar de su gran obra pública, cayó en el desprestigio de la gente por la corrupción y por el rumor de que pensaba reelegirse. Gustavo Díaz Ordaz 1964-1970. Se le recuerda por su intervención contra el movimiento estudiantil de 1968, que culminó con la sangrienta matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el 2 de octubre. Durante su gestión se organizó en México la Olimpiada de 1968. Los elementos que lo caracterizaron fueron la rigidez, tomando como eje el ejercicio de la justicia, emparentándolo a la vez con sus concepciones de lo prohibido y lo permitido, y sus costumbres administrativas que sobreponía sobre la negociación política. La estructura económica se diversificó, aumentó al disminuir la producción de textiles, calzado, alimentos industrializados, bebidas y otros a favor de la producción de bienes intermedios, petróleo y electricidad que aumentaron gradualmente. En su totalidad el PIB creció en la década de los 60. Sin embargo, la redistribución del ingreso como el más ambicioso objetivo del desarrollo estabilizador no se logró. En cambio, en el sector agrícola aumentaron los índices de inflación, que a la larga lo descapitalizarían. Luis Echeverría Álvarez 1970-1976. Un hecho que marcó la presidencia de Echeverría y que curiosamente también estuvo ligado con estudiantes fue el halconazo o la matanza del Corpus Christi. Sucedió el 10 de junio de 1971, durante una manifestación estudiantil en la Ciudad de México en apoyo a los estudiantes de Monterrey y donde estuvo involucrado un grupo paramilitar al servicio del Estado llamado Los Halcones. Luis Echeverría concluyó este suceso desligándose del grupo y pidiendo la renuncia del jefe del departamento del Distrito Federal. Los avances en materia económica que se dieron durante su mandato no fueron suficientes para detener ni sobrepasar la crisis económica internacional que enfrentaba el país, la cual era provocada por la escasez de petróleo. Ante ello disminuyó la inversión privada y el gasto público aumentó de forma considerable. Se emitió un papel moneda sin valor y la deuda externa aumentó de $6,000 millones que había heredado Díaz Ordaz a más de $20,000 millones. Compró empresas al borde de la quiebra para sostener los empleos, pero a costa de ineficiencias y corrupción. Durante su gobierno el tipo de cambios fijo que existía desde 1954, de 12,50 por dólar, al final de su sexenio llegó a los 20 por dólar. En 1976, al entregar la presidencia a López Portillo se produjo una nueva devaluación de la moneda, lo cual se afirma como causa, más tarde, de la crisis nacional. José López Portillo 1976-1982. Por primera vez en nuestra historia disfrutaríamos de autodeterminación financiera. Así empezó su mandato, refiriéndose a la esperanza que le tenía al petróleo. Apostó todo por pensar que el petróleo como materia prima sacaría a la población mexicana de la pobreza. Ha sido uno de los grandes errores en política gubernamental de todos los tiempos. Aunque consiguió alcances en otras áreas, autosuficiencia alimentaria, política agraria y el reencuentro con los empresarios, esta equivocación fue estructural.
Lo siguiente fue la liberación del endeudamiento y los problemas siguen prevaleciendo con el raudal de dinero proveniente del petróleo y del crédito. Se intentó un proyecto de industrialización y modernización en 5 años que rebasaba todas las posibilidades técnicas y económicas. El gasto público se desbocó. En 1978 creció en un 38% sobre el de 77, el presupuesto de egresos se elevó en un 23% y el de la inversión pública un 37% sobre el año anterior. En 1980 el gasto público volvió a crecer un 33%. Para atenuar los efectos de las vergonzosas acciones del gobierno, emprendió una tardía disminución del gasto público, impuso más controles a la importación, subió los precios y tarifas públicas y elevó las tasas de interés. Otro error inmediato fue decretar un alza general, eminentemente populista, de sueldos y salarios del 10, 20 y 30% que elevó los costos de producción, atizó la inflación e hizo nulas las demás medidas. Esto avivó la desconfianza y, a pesar de la fuerte devaluación, el público siguió comprando dólares y los acreedores del gobierno dejaron de renovar sus créditos. La política económica de ajuste fue cancelada por las actitudes eminentemente propagandísticas. Miguel de la Madrid 1982-1989. La crisis de 1982 era la peor hasta el momento, la cual provocó una devaluación de 3,1% en el sexenio, la inflación creció 4,03%, el poder adquisitivo decreció 70%, el PIB per cápita se encogió un 10% y las empresas paraestatales se redujeron de 1.155 a 413. De la Madrid pagó 28 MMD en deuda externa y, sin embargo, esta aumentó de 9.400 millones de dólares en 1983 a 185.000 millones de dólares. Miguel de la Madrid es el primero de una serie de presidentes con una visión orientada hacia el mercado, importada desde universidades como Harvard o Yale, partidarias del neoliberalismo, la globalización, la desregulación, el libre comercio, la apertura, la liberalización, la privatización, entre otros conceptos. Fatal para un país en vías de desarrollo. Carlos Salinas de Gortari 1988-1994. Ascendió a la presidencia en una de las elecciones más polémicas de la historia reciente de México, en las que ocurrieron diversas irregularidades. La elección se llevó a cabo el 6 de julio de 1988 luego de una inestabilidad económica de más de 10 años. La estructura del PRI se debilitó. Entre los escándalos más sonados de su gobierno se encuentra el supuesto asesinato del precandidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, miembro de su mismo partido. La privatización de la banca, ya había iniciado durante la administración de Miguel de la Madrid cuando el gobierno vendió los primeros paquetes accionarios, que permitieron que hasta un 33% del capital social de cualquier banco fuera capital privado. Como en el caso de Teléfonos de México, la privatización ocurrió por medio de subastas públicas. La venta de Telmex a través de una subasta pública, de los grupos con control accionario mexicano, fue encabezada por Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, esto para modernizar la telefonía en México. El resultado: una de las telefonías más caras en el mundo. Su gobierno finalizó el 30 de noviembre de 1994 y entregó el poder a su sucesor Ernesto Zedillo, dejándole una de las peores crisis financieras en México. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN, el 1 de diciembre de 1994, fue una señal del descontento que había por parte de la gente hacia su gobierno. Vicente Fox Quezada 2000-2006. Primer presidente panista con el que se dio la alternancia por primera vez en la historia de México. Fox hizo una gran cantidad de promesas en sus discursos de campaña que quedaron grabadas en las mentes de los mexicanos y ninguna de ellas ha sido olvidada hasta la fecha. Como ejemplo de ello es cuando dijo tener la intención de hacer crecer el PIB al 7%, generar 300 empleos al año, quitar el impuesto de tenencia sobre los coches, terminar con la violencia, inseguridad y robos, entre otras promesas que nunca se vieron cumplidas. Desde que inició el mandato de Vicente Fox, se comprometió a mejorar la infraestructura de México con la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona metropolitana de la Ciudad de México, por lo que los gobiernos de Hidalgo y del Estado de México solicitaron la obra. Pero después de varios estudios de factibilidad el 22 de octubre del 2001 se determinó que la obra sería realizada en Texcoco, Estado de México. Cosa que ocasionó la matanza de San Salvador Atenco, liderada por aquel entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
Tampoco hay que olvidar algunas de sus frases memorables. Come si te vas. Marzo del 2002, frase dirigida a Fidel Castro, para evitar que el presidente cubano se encontrara con el mandatario de EU, George W. Bush. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá. Mayo de 2005 en Puerto Vallarta, Jalisco, en referencia a la labor de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. El 75% de los hogares de México tienen una lavadora, y no de dos patas o de dos piernas, una lavadora metálica. Febrero de 2006. Felipe Calderón Hinojosa 2006-2012. Su toma de protesta, el 1 de diciembre de 2006, estuvo marcada por el cuestionamiento sobre su triunfo en las elecciones. Debido a que los diputados del PRD habían tomado la tribuna de la Cámara de Diputados, Calderón tuvo que entrar por una puerta trasera del recinto para ser investido como presidente de la República. El evento duró 5 minutos. 10 días después de asumir el cargo y sin tener una estrategia, emprendió un combate al crimen organizado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuyo saldo social se contabiliza en decenas de miles de muertos, miles de desaparecidos y desplazados, y en un aumento en los casos de tortura y tratos crueles. En su primer año de gobierno, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3,23% respecto a la población económicamente activa PEA. Según el Banco Mundial, 50% de la población económicamente activa está en la informalidad, no tiene protección laboral ni seguridad social. En el año 2008, durante la crisis mundial financiera, Mexicana de Aviación, una de las mayores aerolíneas del país, reveló su crítica situación financiera. El 28 de agosto suspendió indefinidamente sus vuelos, que hasta ahora no se han reactivado. En octubre de 2012, Elba Ester Gordillo y Carlos Romero Deschamps fueron reelegidos al frente de los sindicatos magisterial y petrolero, respectivamente. Enrique Peña Nieto 2012-2018. Debido a que todavía no termina su sexenio, es difícil decir en qué situación dejará a México. Pero en sus 2 años de gobierno se puede prever la situación. Desde que fue gobernador del Estado de México, marcó cómo sería su gobierno con el suceso de San Salvador Atenco, donde mujeres y niños fueron violadas y asesinados. Al asumir su cargo como presidente, el PRI regresaba al poder. Hizo el Pacto por México, el cual se disolvió un año después. La situación actual es bastante preocupante con las atrocidades que suceden en el país. Las barbaries registradas en Iguala muestran qué tan lejos está México de ser un país de leyes y cómo el combate a la impunidad es tan necesario como las reformas económicas para la modernización de México, dice el semanario inglés The Economist. Únicamente muestra el fracaso del gobierno de Peña. Según la prensa internacional, estos actos son lo suficientemente serios para cambiar el rumbo del gobierno de 2 años de Enrique Peña Nieto, quien ha priorizado las reformas económicas y subestimado la ley y el orden como manera de modernizar México, sin reconocer que ambas son igual de importantes. Es difícil decir en dónde terminará el país con todas las reformas que se han hecho, pero da mucho que desear sobre estas. Las fuentes de este documental se encuentran en la descripción del video. Si te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete a nuestro canal México al Día.